Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 1 de febrero, así es, empezando el segundo mes de este año del Señor 2022. Empezando el mes de febrero que consagramos a Dios con todo nuestro corazón para que Él nos bendiga, nos proteja, nos acompañe y nos provea siempre, nos aparte de todo mal y gocemos todos los días de su favor. Hoy recordamos en la liturgia a Santa Brígida de Kildare. Junto con los santos Patricio y Columbano, es patrona de Irlanda. En Kildare fue abadesa y, cuando tuvo cerca de 20 años, fundó uno de los primeros monasterios de la isla. Según se cuenta, continuó el trabajo de evangelización iniciado por San Patricio. Se le conoce también como patrona de los lecheros. Su fiesta se observa en toda Irlanda, Gales, Australia y Nueva Zelanda. Vivió entre los años 450 y 525. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy tomamos el texto de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Venga a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy es un texto un poquito largo en contenido, ¿verdad? Pero es muy hermoso precisamente en los signos, en el significado que Jesús tiene para nosotros, sobre todo en este día. Las maneras de expresar la fe en el Evangelio pues son interesantes. 2 milagros que Jesús hace cuando va de camino regreso a Galilea. Va regresando de la tierra de los Gadarenos o Gerasenos. La tierra, como dijimos hace algunos días, precisamente de aquella piara de cerdos que se despeñó en el acantilado, porque pues unos malos espíritus se metieron en ellos. Lugar de los paganos. Esa es la tierra de los paganos. Jesús va llegando de esa tierra y bueno, no ha tocado tan siquiera pues tierra firme y ya la gente
está ahí cerca esperándole y le presentan varios casos. Qué interesante, porque hoy nos damos cuenta cómo en la narración del Evangelio hay, por así decirlo, dos maneras distintas de expresar la fe en Jesús. Una forma un poquito más discreta, silenciosa, en secreto, y una pues un poco más abierta, más pública, por así decirlo. Llama la atención porque hoy vemos por una parte a la hija de Jairo, por otra parte a la hemorroísa, aquella mujer que llevaba flujo de sangre desde hacía 12 años, dice el texto. Y había visto a varios médicos y no podían hacer nada más, la hacían gastar. Por eso el texto paralelo de San Mateo nos habla de este tema. Qué interesante, porque hoy también nos damos cuenta cómo Jesús se dirige a la mujer, y nos damos cuenta que son dos los destinatarios de ese favor de Jesús, que por cierto son dos mujeres que poseen en común una cifra: 12 años. La niña de Jairo tenía 12 años. La mujer que es curada tenía 12 años de enfermedad. Muy interesante, es un número perfecto en las Sagradas Escrituras, el 12. ¿Qué más sucede? ¿Qué pasa precisamente? Bueno, sucede precisamente la curación de aquella niña, la curación de aquella mujer, sí, que padecía flujo de sangre. Y es interesante porque es una mujer marginada, pues religiosamente por su impureza legal, según Levítico 15:25, como también marginada socialmente porque simplemente es mujer, su condición de mujer, pues, y que está sola, porque no nos dice el texto que haya ido con su marido, con sus hijos, no, está sola. Entonces, peor aún en el tema social, es señalada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha casado, no ha conocido varón alguno. Bueno, en secreto actúa Jesús en el encuentro con esta mujer, a la cual rehabilita, a la cual sana, a la cual libera de todo tipo de males, como también a aquella niña. También qué importante es saber cómo Jesús tiene un poder curativo que sale precisamente de él, de su persona. Pareciera como si en algún momento el tema de la curación, de las curaciones de Jesús, se viera como un tema llamativo, porque pareciera más un acto de magia, pareciera más como si se tratara de algo mágico, un milagro mágico que puede surgir así por así, solo con tocar a Jesús, pues ya me curé. En realidad no es así, sí, no es así. ¿Cómo nos damos cuenta de que esto no es algo mágico? Porque primero aquella mujer toca a Jesús y Jesús voltea a ver y empieza a preguntar: ¿quién me ha tocado? Nos damos cuenta que no se trataba solo de tocar, porque aquella mujer tenía fe. Sí, tenía fe, como se oye. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque los mismos discípulos empiezan a manifestarle al Señor: oye, pero si todo el mundo te está tocando, hay aquí muchos apretones, porque hay muchísima gente. Estamos sin ningún espacio. Muchos tocaban a Jesús, muchos le jalaban el manto, por supuesto que sí. Lo veían como un santo a Jesús ya en vida, si nos damos cuenta. Pero Jesús resalta a aquella mujer cuando la cura y le dice: hija mía, tu fe te ha curado, vete y no vuelvas a pecar. Vean ustedes, tu fe te ha curado. Es necesario para un milagro de Jesús, es necesario para una intervención divina el don de la fe. De lo contrario, evidentemente no podremos obtener aquella gracia que pedimos. En segundo lugar, también aquella mujer, aquella niña, que es la hija de Jairo, está a punto de morir y de hecho muere. Jesús va de camino y le van a avisar al jefe de la sinagoga, a Jairo: no molestes al maestro, ya murió tu hija. ¿Qué le dice Jesús a Jairo? Tranquilo, no temas, basta que tengas fe. Y por la fe de aquel hombre, la niña es resucitada. Talita cum, oye niña, levántate. Dios puede levantar el ánimo, levantarnos de una enfermedad, levantarnos si estamos postrados, levantarnos del pecado y llevarnos a la vida de gracia, levantarnos de nuestros achaques y sufrimientos. Es lo que Jesús puede hacer
por nosotros, sobre todo en este tiempo. Qué importante es saber reconocer la presencia de Dios entre nosotros, entre su pueblo, no lo olvidemos. Llama la atención también porque Jesús nota que sale una fuerza curativa de él, y Jesús también, en este caso con la mujer que es sanada de un flujo de sangre, y también Jesús lanza una fuerza curativa hacia aquella niña, ¿verdad?, que se encuentra allí muerta. Qué interesante es porque hoy sí podemos darnos cuenta, el verbo curar es aquí sinónimo de salvar, ¿sí? Cuando Jesús está curando, es porque está salvando. No se trata solo de curar físicamente, sino de curar el alma, de curar aquello que muchas veces nos ata. Es lo que quiere hacer Jesús, ¿sí? Por eso este verbo curar es sinónimo, como decíamos, precisamente de salvar, ¿sí? Y según el original en griego, sosein, la frase de Jesús, tu fe te ha curado, va a resaltar el encuentro personal y no anónimo en la masa que ha tenido lugar mediante una fe suplicante. Y esto le pasa a aquella mujer que dentro de la multitud toca el manto de Jesús. Así es. Qué importante es que nosotros podamos suplicarle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos guarde, que esté siempre con nosotros. Así es. Y pues finalmente también recordar cómo el Papa Francisco nos ilumina. Pero antes de eso, recordemos algo. No deja de sorprendernos ver lo sencillo que es Jesús, el don de gentes que tiene Jesús, que es una persona para todas, para todos. Por ejemplo, a la anciana le bastó tocarle, el jefe de la sinagoga, o aquella mujer, anciana podríamos decir, pero a aquella mujer le bastó tocarle. Al jefe de la sinagoga solo tuvo que explicarle su problema. A pesar de que todo eso ocurrió casi a la misma vez, nos damos cuenta en el texto, a ambos el Señor les ayudó. ¿Sí? Por eso le pedimos hoy a Jesús que ponga en nuestro corazón el deseo tan sincero, ¿sí?, tan correcto, tan animado, ¿sí?, como Jesús mismo. Y le pedimos ser y estar dispuestos a ayudar a los demás. Sí, ahí está. Qué importante es ser tan sencillo, humilde y tan receptor de los que están pasando una necesidad. Bueno, pidámosle esto a Jesús nuestro Señor, que Él nos lo pueda conceder. El Papa nos ilumina diciendo al respecto de hoy: debemos tener fija la mirada en Jesús. En el Evangelio de hoy Jesús se da cuenta de que alguien le había tocado. Jesús no siente, y siente el latido de nuestro corazón. La mujer que le había tocado, convencida de que ese acto la sanaría, le tocó el manto y se curó. Se fue, le había sanado. Bueno, hoy le pedimos a Jesús que también nos sane, que nos limpie, que nos cure, que nos cuide, que esté con nosotros, que nos perdone. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, sino el pecado contra el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos ayude a actuar movidos por el amor y por la esperanza de que algún día recibiremos el mayor consuelo. Que el Señor les bendiga, nuestra Madre Santísima les guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Compartan este audio y hasta mañana.